Hola chicos, en este video nos va a tocar terminar de ver lo que fue la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre. Que primer dato de color, se la conoce como Revolución de Octubre, pero en realidad sucedió en el mes de noviembre, porque los rusos utilizaban otro calendario, entonces ellos estaban todavía en el mes de octubre, pero bueno, actualizándolo al nuevo calendario, en realidad sucedió en el mes de noviembre. Pero bueno, vamos a seguir llamándola Revolución de Octubre para no generar confusiones. Lo que sucedió entonces fue lo siguiente. Nosotros, para retomar lo que estudiamos anteriormente, ya habíamos analizado cómo había sido la historia de Rusia a lo largo del siglo XIX. Estudiamos cómo comenzó el siglo XX con todo el poder en manos del zar, en manos del emperador, que era el que elegía a dedo a sus ministros, que estos ministros eran nobles, no existía la igualdad en Rusia, estaban estos grupos de nobles y todo el otro conjunto de sociedad en una pirámide, una escala inferior. Y por último habíamos visto que había principalmente dos sectores que criticaban al zar de Rusia. Estaban los mencheviques por un lado y los bolcheviques por el otro. También habíamos visto que en el mes de febrero, después de todo el desgaste que había sufrido la sociedad en la Primera Guerra Mundial, se realiza la primera de las revoluciones en el mes de febrero de 1917, en donde se saca al zar, se lo saca del gobierno y se impone este gobierno provisional. A su vez, habíamos visto que al mismo tiempo estaba el gobierno provisional por un lado y el gobierno de los soviets por el otro. En el libro habíamos visto que estaba esta cuestión del poder dual, como que había dos poderes al mismo tiempo, que a lo mejor un grupo quería una cosa y otro poder, otro grupo quería otra cuestión. Bien, eso fue lo que le dije que vamos a terminar de analizar en este video. ¿Qué fue lo que sucedió? En febrero del 17 nosotros ya analizamos la Primera Guerra Mundial, vimos que Alemania en 1916 había jugado su última carta, esa ofensiva en Francia, que resultó con la batalla del Somme, la batalla de Verdún, perdón, y la contraofensiva británica en el Somme. Ahí Alemania perdió absolutamente su última carta de ofensiva y parecía que ya la guerra estaba a punto de terminar para el bando de los aliados. Cuando los mencheviques sacan al zar del gobierno, se imponen ellos en el gobierno con este gobierno provisional, y gran parte de la sociedad rusa le pedía terminar con la guerra. Nosotros no queremos entrar en una guerra que no decidió entrar el pueblo ruso, porque a nadie le preguntaron si querían entrar en guerra o no, sino que el que tomó la iniciativa de ingresar en la guerra fue el zar. Era una guerra del zar, no era una guerra del pueblo ruso. Entonces muchos les pedían salir de esa guerra. ¿Qué decisión tomó el gobierno provisional? O sea, mirá, como estamos tan cerquita de terminar la guerra, si nosotros nos vamos ahora, toda la cantidad de muertos, la cantidad de sangre, toda la cantidad de esfuerzo, todo lo que se hizo a lo largo de estos 3 años no va a servir para nada si nos vamos ahora. Si seguimos aguantando, si seguimos apoyando al bando de los aliados, lo más probable es que ganemos la guerra y podamos obtener mayor cantidad de territorios, mayor cantidad de recursos, nos quedemos con una parte de la torta, como se dice en el lenguaje vulgar. Entonces, por eso el gobierno provisional, repito, los mencheviques, tomaron la decisión de mantenerse en la guerra. Esa fue una decisión muy importante que explica el curso de lo que pasó después. Otra cuestión importante también, recuerden que este grupo del gobierno provisional buscaba una igualdad, pero esta igualdad política e igualdad social, no una plena igualdad económica. ¿Qué significaba esto? Lo estudiamos ya muchísimo. Por ejemplo, recuerden que los nobles, estos nobles que estaban en el círculo alrededor del zar, eran los que tenían la mayor cantidad de tierras, la mayor cantidad de territorios. Entonces, cuando se sacó al zar, estos nobles tenían el título de propiedad. Decían, sí, mira, esta tierra me pertenece a mí. Yo acá está firmado, es oficial, es completamente legal, esta tierra me pertenece a mí. Entonces, como tenían el título de propiedad y era oficial que esa tierra era de ellos, los mencheviques no podían hacer nada. No podían hacer nada porque no estaban a favor de una plena igualdad económica. Entonces mantuvieron esas tierras en posesión de estos nobles que legalmente les pertenecía. Eran grandes territorios, grandes, inmensas extensiones de tierra. No solamente la de los nobles, sino que también había muchas tierras que pertenecían a la iglesia ortodoxa, que era y es la iglesia de mayor importancia en la actual Rusia. La iglesia ortodoxa es la que tiene como cabeza al patriarca y no al papa. Es como una especie de papa, pero vestido completamente de negro. Revisen si no las cosas de segundo, que cuando estudiamos Bizancio vimos
qué fue el cisma de Oriente en la Edad Media y cómo estaba estructurada el cristianismo ortodoxo. Pero bueno, entonces, para resumir, el gobierno provisional mantuvo para la iglesia todo ese gran conjunto de tierras, ese gran conjunto de territorios que, de nuevo, repito, legalmente les pertenecían. Legalmente les pertenecían en ese momento a la iglesia. Ahora, al mismo tiempo, como legalmente les pertenecían tanto a la iglesia como los grandes terratenientes, a su vez había millones de personas que no tenían ni siquiera un gramito de tierra, no tenían ni siquiera una casa, no tenían absolutamente nada. Recuerden cómo vivía el campesinado y cómo vivieron los obreros industriales en el siglo XIX y principio del siglo XX en Rusia. Entonces, por eso, el otro bando, el bando de los soviets, el bando de los bolcheviques, planteaba, decía, mirá, al final lo que hizo este gobierno provisional fue, sacó al zar, o sea, sacó al zar de la cabeza y se impuso este gobierno provisional y dejó todo como estaba. Decían, dejó todo como estaba. Seguimos en la guerra, una guerra que no decidimos pelear. Los que antes salían más favorecidos con el zar, o sea, los nobles, y todo su grupito de amigos, por así decirlo, siguen saliendo favorecidos, porque siguen teniendo la tierra, siguen teniendo un montón de cuestiones. Al final lo que terminaron haciendo fue sacar a un gobierno para poner a otro, y que ahora los beneficios los pasan a tener este nuevo grupito de dirigentes. Pero la mayoría de la sociedad, del pueblo, sigue con los mismos sufrimientos que tenía antes. Entonces, lo que planteaba, lo que proponían los soviets, lo que proponían los bolcheviques en ese caso, era tomar el control del gobierno, imponer esta dictadura del proletariado, que habíamos hablado anteriormente, que el gobierno le pertenezca a todos los proletarios al mismo tiempo, a todos los trabajadores al mismo tiempo, y que constantemente se vayan rotando en los cargos. Bueno, hoy me toca gobernar a mí, mañana borrás vos, después volvés a gobernar vos, después le toca a mi primo, después le toca a mi cuñado, después le toca a mi suegro, después le toca... ¿Se entiende? Lo vamos cambiando entre todos. Que se tomen las medidas que se tomen, sean a favor de todo el conjunto de personas, no a favor de un grupo chiquitito. Por ejemplo, si existen estas grandes cantidades de tierras en manos de una sola persona, y que encima capaz que ni siquiera las está utilizando, las tiene ahí para tenerla ahí, de lujo nada más. Entonces, bueno, que se repartan esas tierras y se la damos un pedacito a cada una de las personas que no tienen nada, así esas personas pueden trabajar esa tierra, pueden, no sé, producir, pueden sembrar, pueden hacer lo que quieran, y los frutos de todo nos pertenecen a todos. Otra cuestión importante con respecto a la propuesta de los bolcheviques, la nacionalización de la industria y de absolutamente todo. Recuerden, no para el pensamiento comunista o socialista no existe la propiedad privada. Toda la propiedad tiene que ser propiedad comunal, toda, el 100%. Todas las industrias, toda la tierra, absolutamente todo lo que se produce nos pertenece a todos al mismo tiempo. Entonces hay que sacar la propiedad privada de absolutamente todos, ya sea que sea de una lapicera o de un campo de 20 millones de hectáreas, y nos pertenece absolutamente todos al mismo tiempo, y nos vamos organizando de cómo vamos trabajando y utilizando el campo y las distintas lapiceras que podamos tener. Entonces, además de esto, ponerle fin a la guerra. Basta, esta guerra que el pueblo está diciendo que no quiere luchar, no quiere morir un solo ruso más, primero era por el zar y ahora por este gobierno provisional. Entonces, todo este conjunto de cuestiones generó un gran malestar. Fueron principalmente encabezadas estas propuestas por Lenin, que vino desde Alemania. Es más, algunos plantean que los propios alemanes lo pusieron arriba de un tren y dijeron, flaco, andate a Rusia, anda a generar más problemas para que nosotros podamos pelear solamente el bando occidental. La cuestión es que creo que fue en abril de 1917 que llega Lenin de nuevo a Rusia y empieza a fomentar todas estas cuestiones, ¿no? De buscar estos beneficios para el soviet, y empieza a proponer todo el poder a los soviets. Volvemos a lo que planteaba el poder dual. Estaba por un lado el gobierno provisional, por otro lado el gobierno de los soviets, en donde chocaban. Uno proponía una cosa y otro proponía otra. Lo que planteaba Lenin era, bueno, tomar el poder solamente los soviets y que todo el poder quede en manos de los soviets. Y que se tomen todas las medidas a partir de esta dictadura del proletariado. Esto fue lo que sucedió en la Revolución de Octubre de 1917. Que repito, en realidad fue en noviembre, pero vamos a nombrarla como la Revolución de Octubre.
ingresan al Palacio de Invierno, toman todos los cargos de gobierno, sacan a todos los mencheviques que estaban en los cargos y se impone esta dictadura del proletariado. Pasan a gobernar los bolcheviques. Y automáticamente empiezan a tomar distintos tipos de medidas. La primera medida en que toman es convocar unas elecciones para llamar una constitución. Así el pueblo puede verdaderamente votar qué es lo que quiera y decidir qué es lo que quiere. Perfecto, buenísimo, fenómeno. Llama a las elecciones para hacer la constituyente y en la constituyente el partido de los bolcheviques termina perdiendo, se termina imponiendo el partido blanco. ¿Qué es lo que hace Lenin y los bolcheviques? Ah, no, esa constitución no vale, esta elección no, la verdad que no valió. Entonces anula la constituyente y siguen gobernando los soviets porque estaban en una situación de emergencia, porque todavía se mantenía la guerra. Entonces, hasta que no solucionemos esta situación de emergencia, seguimos gobernando nosotros. Una vez que esté todo calmado, volvemos a llamar a elecciones y después vemos. Entonces hay cuestiones de emergencia que duran eternamente. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó con esta cuestión de la guerra? Primer cuestión importante o segunda decisión tomada por el gobierno de los soviets. Si el pueblo no quiere más la guerra, listo, Rusia se libera de la guerra. Rusia firma el tratado que ya estudiamos, el de Brest-Litovsk, no sé bien cómo se pronuncia, donde Rusia hace la paz con Alemania. Entonces Rusia no reclama absolutamente ningún territorio, no reclama absolutamente nada. Rusia sale de la Primera Guerra Mundial y se concentra solamente en las cuestiones de la propia Rusia. Segunda cuestión importante, o segunda medida fundamental que toman los soviets a favor de la gran mayoría del pueblo ruso. Toman esas tierras de los grandes terratenientes, principalmente ex nobles, porque ya no eran más nobles desde febrero, ex nobles y principalmente la iglesia también, la toman, esa propiedad privada, como ahora pasa a ser propiedad pública, la dividen entre un montón de campesinos y se la van entregando a las distintas familias para que cada uno vaya a trabajar esa tierra. Claro, siempre en eso, recuerden chicos lo que yo siempre les dije, siempre cualquier medida que se tome, va a haber un bando que va a estar, o un grupo, un sector de la sociedad que va a estar beneficiado y un sector de la sociedad que va a estar perjudicado. Entonces, si vos le preguntabas a un noble, o a un ex noble, mejor dicho, si estaba a favor o estaba en contra de esa medida, te iba a decir que estaba totalmente en contra. Si vos le preguntás a un campesino que no tenía casa, no tenía campo, que de repente puede tener una casa, puede tener un campo para poder trabajarlo y poder trabajar, te va a decir que está a favor o que está en contra. Y te va a decir que está a favor. Entonces siempre depende de a quién se le pregunte si va a estar a favor o va a estar en contra de las distintas medidas. También hay que evaluar la manera en la que se toman esas medidas. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar mucho mejor, o lo van a estudiar mucho mejor en Política y Ciudadanía el año que viene. Para poder terminar, poder cerrar con esta cuestión. Lo que hacen los soviéticos, lo que hacen los bolcheviques es la nacionalización no solamente de los campos, sino también de las industrias. Estas grandes empresas, estas grandes fábricas dejan de estar en manos de la propiedad privada de sus dueños y pasan a ser parte de la propiedad estatal. Entonces es el Estado el que la maneja, es el Estado el que toma a los empleados, es el Estado el que les da trabajo a todos y la gran mayoría siempre buscando el pleno empleo, siempre buscando que absolutamente todos tengan trabajo, porque recuerden, era la igualdad económica, igualdad de las horas trabajadas, igualdad de sueldo, igualdad de absolutamente todo, siempre buscando esta plena igualdad. Toman el control de las empresas y empiezan a dirigir qué es lo que se fabrica, qué no se fabrica, cómo se fabrica, cuánta cantidad, cómo se distribuye y absolutamente cómo no. A partir de este momento, de 1917 hasta 1923, empieza una guerra civil. ¿Por qué? Porque los blancos, que habían sido desplazados del gobierno, no estaban a favor de estas medidas que se estaban tomando. Entonces empiezan una guerra contra lo que se conoce como el Ejército Rojo, que estaba liderado por Trotsky, que también era comunista, socio de Lenin. Entonces empieza esta guerra civil, en donde en un primer momento los rojos eran una gran mayoría, una amplia mayoría. Todas esas personas que habían salido beneficiadas, que no tenían nada y que salieron beneficiadas por estas leyes, fueron a combatir a favor de este gobierno que le había dado esas cuestiones. Y el ejército blanco estaba muy debilitado. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, las potencias aliadas de Occidente, principalmente Francia, Inglaterra y Estados Unidos, apoyaron a este ejército blanco con lo poco que tenían, porque la gran mayoría de sus países quedaron destrozados por la guerra, sobre todo los europeos.
Y se realizó esta guerra civil en donde terminaron ganando los soviéticos, terminaron ganando el Ejército Rojo en 1923. Y lo que pasó más adelante no va a tocar analizarlo el año que viene.